La Biblia es un libro de historias, historias que nos dejan un testimonio, historias que nos dejan una increíble enseñanza, historias que nos animan, que nos confrontan, que nos revelan verdades eternas. La Biblia es el libro de Dios, la voz de Dios a la humanidad y a su iglesia. Y esta voz tiene, este libro tiene historias muy dramáticas, fuertes, algunas muy fuertes. Y contiene el carácter de Dios. Apenas unas personas fueron a nuestra casa, estamos allí y andaban, yo creo que evangelizando. Y tocaron, bueno, no tocaron, estábamos en la puerta. Y empezaron a platicar con nosotros, unas señoras muy amables. Llevaban, yo creo que el testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Ellos, era lo que ellas estaban comentándonos. Pero cuando comenzamos a platicar más profundamente, ellas no conocen a Dios, no conocen su carácter, sus pensamientos, sus mandamientos, su ley perfecta. Tampoco traían una Biblia con ellos. Y cuando mencioné algunas porciones de las Escrituras para que ellas se abrazaran del Señor, ellas reconocieron no conocer bien las Escrituras o conocer un mínimo de ellas. Pero las Escrituras revelan el carácter de Dios y Dios se revela a nosotros por medio de ellas. Y quiero que vayamos hoy al carácter de Dios en una de sus facetas, la faceta de Padre y Dios, que nos enseña tanto a la iglesia y cosas que Él pide acerca de nosotros. Así que estaremos en el libro del profeta Ezequiel. Y esta es la voz de Dios, lo tiene que decir una persona, y en este caso soy yo. Pero yo te pido que lo recibas como la voz de Dios, como la palabra de Dios, porque es eso lo que es. ¿Estamos? Si nuestra enseñanza necesita un título, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vayamos al libro de Ezequiel. No sé si algunos de ustedes lo han leído, pero está bueno. Aleluya. Ezequiel, dice el Señor, da este mensaje de parte del Dios soberano. Dios le está hablando a su vocero, al profeta. Da un mensaje de parte del Dios soberano a la ciudad. Mira lo que Dios dice de aquel entonces, en aquel entonces. Ay, qué barbaridad. Da este mensaje a la ciudad: ciudad de asesinos, ciudad que derrama la sangre de sus habitantes, acelerando así su hora, y que fabrica ídolos, contaminándose así con ellos. Le habla a la ciudad: eres culpable tanto de homicidio como de idolatría. Vayamos al carácter bendito de Dios. Habla su vocero. Ezequiel da este mensaje: de mi parte, habla a la nación y diles que soy yo quien opina esto de la ciudad. Ciudad de asesinos, que derrama la sangre de sus habitantes, acelerando así su hora, y que fabrica ídolos, contaminándose así con ellos. Eres culpable tanto de homicidio como de idolatría, dice el Rey eterno. Ahora viene tu día de condenación. Has llegado al límite de tus años. Serás el hazmerreír y la burla de las naciones de la tierra. Dios estaba enojado, indignado. Los padres y madres en ti son desdeñosamente ignorados por sus hijos, obviamente. Mira lo que Dios miraba en la nación. Se obliga a los inmigrantes y a las visitas a pagarles por su protección,
Los huérfanos y las viudas son agraviados y oprimidos. Las cosas de Dios son despreciadas. Y el día del Señor es ignorado en la ciudad. Y yo estoy leyendo la versión NTV y unos versículos con BLH, pero la versión 1960 dice: desamparan a los huérfanos, a las viudas y los oprimen con injusticia. Se obliga a los inmigrantes y a las visitas en esa ciudad, se obliga a pagarles por su protección. Los huérfanos y las viudas son agraviados y oprimidos. Las cosas de Dios son despreciadas y el día del Señor en esa ciudad es ignorado. Estás llena de gente que rinde culto a ídolos y que hace cosas obscenas. Hay en la ciudad hombres que se acuestan con la mujer de su padre y que obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales con ellos durante su periodo menstrual, lo que en el antiguo pacto era abominación. Y sigue siendo. Dentro de tus muros, ciudad, hay adulterio. Deshonran a las nueras y violan a sus propias hermanas. Asesinos a sueldo, usureros y extorsionistas hay por todas partes, dice el Señor. Ni siquiera piensan en mí y en mis mandamientos. Aquí están sus ojos. Dentro de tus muros hay adulterio, deshonran a las nueras y violan a sus propias hermanas. Asesinos a sueldo, usureros y extorsionistas hay por todas partes, dice el Señor, que mira todas las cosas. Ni siquiera piensan en mí y en mis mandamientos. Aún la gente normal, la gente común, oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Los tiempos de Ezequiel se parecen mucho a los nuestros. Aún la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Tus sacerdotes han ignorado mis mandamientos y deshonrado mi templo, y mi santidad no les ha merecido ninguna consideración. Habla de una nación que un gran número de su liderazgo era corrupto. No tenía que ser solamente los criminales los que hacían tal injusticia. Aún la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Tus sacerdotes han ignorado mis mandamientos y deshonrado mi templo, y mi santidad no les ha merecido ninguna consideración. Para ellos, las cosas de Dios no tienen más importancia que cualquier tarea diaria. No han enseñado a mi pueblo la diferencia entre el bien y el mal, y no toman en cuenta mis días santos, los días del Señor. Por lo cual mi nombre es ofendido constantemente por los miembros de estas congregaciones, de esas familias. ¿Qué dice Dios? Iglesia, aquí tu corazón. Soplaré fuego sobre ustedes hasta que sean fundidos, y se fundirán como la plata en el calor intenso. Dios le está diciendo a la gente: soplaré fuego sobre ustedes hasta que sean fundidos, y se fundirán como la plata en el calor intenso, y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira sobre ustedes. Hay quienes acusan a otros falsamente y los envían a prisión. Aquí es lo más relevante, estos dos versículos finales. Y busqué a alguien, dice el Señor, que fuera justo y que construyera una muralla de justicia que resguardara la ciudad. Alguien que intercediera delante de mí, que sirviera como el protector de la ciudad, quien se colocara en la brecha a favor de esa ciudad, porque los iba a castigar duramente. Y busqué a alguien, el profeta está diciéndolo: ustedes han hecho todo esto. Habla de parte de Dios, pero Dios, que no quiere que nadie perezca, dice: y busqué a alguien que fuera justo y construyera una muralla de justicia que resguardara la ciudad. Alguien que intercediera delante de mí, que sirviera como su protector, quien se colocara en la brecha y la defendiera de mis justos juicios. Pero no encontré a nadie. Por tanto, derramé mi enojo sobre ellos, y con el ardor de mi ira los consumí. Recayeron sobre ellos las consecuencias de su mal proceder. Esta parte de las escrituras de la Biblia, estas cosas sucedieron en los tiempos de Ezequiel.
Pero la Biblia es un libro eterno. Dice que permanece en los cielos eternamente. Es un libro que nos sirve en esta época. Y el Nuevo Testamento dice que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Dice eso el Nuevo Testamento o no dice? Dice: yo no cambio, en mí no hay sombra de variación y tampoco hay injusticia. La Biblia dice que Dios hace misericordias con muchos, pero que no tendrá por inocente al culpable. Y entonces nosotros estamos viendo en esta época estas cosas. Porque de esto vamos a hablar, iglesia. Este es nuestro siglo XXI. Y yo podría decir que son cientos y cientos de videos y fotos de los acontecimientos mundiales. Alrededor del mundo, en un gran número de ciudades y naciones. Les pido aquí su atención. Gracias. Dice el Señor en su palabra: antes que pasara todo eso, yo busqué a alguien que fuera justo, que construyera una muralla de justicia, que resguardara la ciudad, alguien que intercediera delante de mí para que yo no la destruyera, que sirviera como el protector de la ciudad, quien se colocara en la brecha y la defendiera de mis justos juicios. Recordaba hace rato cuando Dios ve el pecado de Sodoma y de Gomorra y desciende en forma humana, en forma angélica, y se presenta delante de Abraham y le dice que va a destruir, que los va a destruir porque la peste del pecado había llegado hasta los cielos de los cielos. El cielo de Dios está al norte del universo, el cielo de los cielos. Y entonces el Señor desciende y habla con su amigo Abraham y le dice: yo no voy a hacer nada que Abraham no sepa, porque Abraham es mi amigo y porque en esa ciudad donde caerán los juicios de Dios vive Lot, su sobrino. Así que Dios está hablando con Abraham, un intercesor. Pero Dios esperaba que hubiera justos que libraran la ciudad. Así que va descendiendo el número de justos total, que no se halló ni una, así de mis manos, una mínima parte de justos. Y que Lot salió como quien escapa de un incendio, porque Dios amaba a Abraham. Y estaba yo leyendo partes de la Biblia muy interesantes. Cuando Israel sale de la esclavitud egipcia y está en el desierto, Dios levanta un sacerdote y levanta un profeta. Sacerdote Aarón y profeta Moisés, ¿no? Y entonces saca a Israel y lo empieza a bendecir abundantemente. ¿Están conmigo, amados? Esto está bueno, interesante y nos puede librar. Y entonces el pueblo, Moisés va a orar y está haciendo otras cosas y el pueblo se descarría. Y por medio de uno de los líderes espirituales con gran jerarquía, comienza una revuelta espiritual, una conspiración contra Moisés, una conspiración que Dios miró. Pero ese Moisés que aquellos líderes despreciaban,
era el vocero de Dios en la tierra. Y entonces la gente se empieza a descarriar y empiezan un montón de cosas. Y Dios se aira y envía una plaga mortal a aquellas 600,000 personas. Esta parte se llama entre los vivos y los muertos. Así que cuando comienza la plaga mortal, dice: Moisés dijo a Aarón: rápido, hermano, toma el incensario y ponle carbones encendidos del altar, agrégale incienso y llévalo entre el pueblo, en medio del pueblo, y haz expiación por ellos. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la mortandad por plaga ya ha comenzado. Rápido, toma el incensario. Vamos, Aarón, Dios ya comenzó su juicio. Y pon carbones encendidos del altar, agrega el incienso y llévalo entre el pueblo y haz expiación por ellos, porque el enojo del Señor ya arde contra ellos y la mortandad por plaga ya ha comenzado. Entonces Aarón tomó el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso en el incensario y tomó carbones del altar, que esto quiere decir oración, incienso, oración, fuego de oración, comenzando en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, porque la mortandad ya había comenzado. Entonces ese día, ese único día, en un día, murieron decenas de miles por plagas. Y podemos decir que algunas cosas en el mundo, cuando ya han comenzado, pueden recibir un mediador, un intercesor, alguien que se ponga entre los vivos y los muertos para que la mortandad no siga avanzando. Ante estas calamidades de los países, han muerto miles y miles de cabezas de ganado bovino y ovino. Miles, han muerto decenas de personas. Han perdido sus casas, sus tierras. Y la Biblia dice que Moisés se percató cuando la mortandad había comenzado y mandó al sacerdote para que corriera. Había plaga mortal, pero Aarón tenía estaba la plaga avanzando. Y entonces Aarón sale corriendo, va al tabernáculo, toma los carbones del altar y toma incienso del altar y empieza a mover incienso. Moisés intercediendo y Aarón intercediendo entre los que estaban muriendo y los que tenían que contagiarse, para evitar que la mortandad continuara. Entonces dice la Biblia: y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Dios necesita justos en una familia. Dios necesita justos en una ciudad. Dios necesita mediadores en una familia. Gente que es capaz de ponerse en la brecha cuando el enemigo ha entrado con muerte y que Dios así lo está permitiendo. Dios necesita una iglesia que puede detener plagas, que puede detener los justos juicios de Dios sobre la tierra. Dios necesita esposas que pueden ponerse en la brecha. Dios necesita hombres líderes de su casa que pueden ponerse en la brecha y decirle al diablo: no, de aquí no pasas. No. Enfermedad, no, como que lo vas a matar. No, si aquí estoy yo. Y Dios está conmigo. Dios dijo, le dice a Ezequiel: voy a hacer esto y voy a hacer el otro, y los voy a consumir y los voy a acabar. Te lo estoy diciendo, Ezequiel. Pero andaba yo buscando a alguien que impidiera
que mi enojo cayera, pero no lo encontré así, que mis justos juicios cayeron, tal y como lo advertí. Dice la Biblia que Aarón hizo expiación. Entonces Aarón tomó el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y he aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso en medio entre los muertos y los vivos e hizo expiación por el pueblo. ¿Qué es expiación? Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Por eso Jesús hizo expiación por nosotros. Es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal o persona. Antes la expiación se hacía por medio de animales. Se sacrificaban los animalitos. El día de la expiación se llevaban los corderos y se sacrificaban para que fuera sin culpa el pueblo. Así que Aarón se pone entre los que se están muriendo. La plaga estaba avanzando, ya habían muerto decenas de miles. Y seguía avanzando hasta que él se puso entre unos y otros. Y yo creo que cada familia necesita alguien en medio, entre los muertos y los vivos, para salvar, para detener la corriente de maldad. Alguien entre los muertos y los vivos, poniéndose delante de Dios con incensario y con carbones del altar, oraciones poderosas, fervientes. El incienso siempre ha sido un representante muy acertado de una oración intercesora. Tenemos ante nosotros un juez que es justo. ¿Y qué dice la Biblia? Que este justo juez no tendrá por inocente al culpable. No se trata de que Dios diga que el culpable es inocente, ahora diga eso. No lo va a hacer. El carácter de Dios no se lo permite. ¿Cómo lo logramos? Porque Dios es un juez justo. Esta porción de las Escrituras del Nuevo Testamento es tan profunda y verdadera que pido aquí tu corazón. La Biblia dice, iglesia, no hay maldición sin causa. El Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Fíjate nada más esta hermosura. En esos días que Jesús andaba por la ciudad, se presentaron unas personas ante Jesús. Pon aquí tu corazón, adolescentes, jóvenes. En esos días se presentaron unos ante Jesús y le hablaron de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar cuando estos galileos estaban ofreciendo el sacrificio vespertino en el templo. En esos días se presentaron unos a Jesús y le hablaron de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar cuando ofrecían el sacrificio en el templo, mezclando así la sangre de los galileos con la de los animales sacrificados. O sea que Pilato, ellos están ofreciendo sacrificio y Pilato los asesina allí en el altar. Así que la sangre de los machos cabríos y la sangre de los becerros y de los corderos se mezcló con la sangre de los galileos que estaban ofreciendo ese sacrificio. ¿Qué dice Jesús? Le llegaron esas noticias a Jesús. Entonces Jesús contesta a los que llevaban la noticia: ustedes piensan que esos galileos, y se dirige a la multitud, Jesús está frente a una multitud, ustedes piensan que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos de la ciudad. Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé, dijo Jesús, eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Pregunta Jesús. Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Las cosas, iglesia, las cosas que están sucediendo en el mundo, pensemos. Por favor, mírenme, escúchame, te hablo de parte del Señor, te lo aseguro. ¿Turquía es peor que México? ¿China? ¿Japón? ¿Tailandia? ¿Filipinas?
Lo que yo te voy a pasar son imágenes de México. Esa es nuestra nación. Nosotros no somos mejor que los turcos. No somos mejor que los tailandeses. Ellos no son peores que nosotros. Jesús dijo, ¿ustedes creen que a Turquía le está pasando eso porque son más malos que los mexicanos? ¿Usted qué opina? ¿Ustedes creen que el tsunami en Japón les ha pasado porque ellos son peores que los mexicanos? ¿Usted qué opinan aquí? Que no, claro que no. ¿Y ustedes creen que en Norteamérica está pasando todo lo que está pasando? Tragedia tras tragedia. Brasil, tragedia tras tragedia. ¿Ellos son peores que los mexicanos? No. Dios dice en Ezequiel, eres una ciudad de criminales, una ciudad de idólatras, eres culpable de homicidio y de adulterio, le dice a la ciudad. En ti los juicios son injustos. Esta ciudad está llena de corruptos y mentirosos. Creo que se describe muy bien nuestra nación. Dice, en esa ciudad se cometen obscenidades. Una de las diputadas de Morena está pretendiendo, que yo no soy de ese partido, está pretendiendo que se prohíba el perreo en las primarias. O sea que hay que pedir permiso. Niños de preescolar, ¿cómo ven, amados? Esto es México, no estamos en otro país, ahora no, ahora estamos aquí en México. Ciudad de asesinos, tierra de asesinos, dice la Biblia. Miles y miles de mujeres se levantan en una protesta para la legalización del aborto. Dios le dice a Ezequiel, dile que son una ciudad de criminales. Esto es México. Esto es México. Esto es México. Asesinos a sueldo, usureros y extorsionistas hay por todas partes, dice el Señor. Cuando el Señor Jesucristo está hablando, llegaron las noticias de que aquellos galileos habían sido muertos por Pilato, ahí mismo ofreciendo sacrificios, y la muerte y la sangre del sacrificio se mezcló con la sangre de esos galileos. Y Jesús pregunta, ¿ustedes piensan que ellos son peores que ustedes? ¿Piensan que padecieron estas cosas porque eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Dice el Señor, no, les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Dice la Biblia que Dios miró todo y que andaba buscando un justo que se pusiera en la brecha para que Dios no derramara sus justos juicios. Un justo que pidiera que se arrepientan. Alguien que haga expiación. Jesús hizo expiación por nosotros. ¿Cómo un intercesor puede hacer expiación? Diciendo, envía espíritu de arrepentimiento, envía convicción por el pecado, porque el Dios que nosotros creemos y el Dios de la Biblia no tiene por inocente al culpable. No importa qué tan culpables somos de lo que seamos, solo es que el Señor nos convenza de nuestra responsabilidad y vayamos a Él con arrepentimiento.
Solamente es decir, estoy tan avergonzado de lo que mi nación hace. Estoy tan desolado por las cosas que suceden y las injusticias horribles que se practican. Y pido que venga el arrepentimiento y la convicción del pecado a todos los pecadores y a todos los que necesitan este arrepentimiento. Porque nosotros no somos mejores que otras naciones, iglesia, no lo somos. Le pido que alguno de ustedes se pare y me diga que sí. Que yo estoy exagerando y estoy equivocada. Porque los mexicanos así no somos. ¿Qué manda Dios? Jeremías 29:7. Oren por la ciudad. Trabajen, dice el Señor a su iglesia, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad a donde están. Trabajen en pro, trabajen, hagan las cosas que traerán paz y prosperidad a la ciudad que ustedes habitan, donde residen, y rueguen a Dios por ella. Mira nomás, porque del bienestar y la paz de la ciudad dependerá el bienestar y la paz de ustedes. Que si una inundación nos arrastra, probablemente nuestra vida no será llevada. No sé si el Señor nos quiera llevar ya con Él, pero sí seremos gravemente afectados. O alguien levántese y me diga que no. O si un terremoto destruye casas, hospitales, trae pestes. Oren por el bienestar y la paz de la ciudad en la cual ustedes habitan. No vamos a estar orando para siempre por un trabajo, por un mejor trabajo, que no está mal. Pero si nuestra ciudad está llena de maldad, si nuestra nación está llena de la sangre, el territorio mexicano ha bebido la sangre de los decapitados, la sangre de los mutilados, los niños. Y nuestras fronteras se han corrompido y contaminado con el comercio humano, con el tráfico de niños. Dios es justo y está mirando que somos culpables de homicidio y de crimen y de adulterio y de traición y de mentir y de egoísmos. ¿O no somos culpables, por favor? ¿Somos o no somos? Cuando un matrimonio se va a picada, cuando las cosas están tocando fondo, somos responsables. Cada quien en una parte, uno en una parte mayor y otro en otra parte menor, pero somos responsables porque para bailar un tango se necesitan dos. Somos responsables. Somos responsables. Si nuestros hijos están perdidos, sí somos responsables, pero necesitamos ir a Dios y decirle: detén tus justos juicios, detén tus justos juicios, déjame arreglarlo, déjame componerlo, dame una oportunidad, como cuando Jesús pasó con sus discípulos cerca de una higuera y quiso agarrar fruto, y ya tenía rato de estar allí la higuera y nomás no daba fruto, y el Señor dijo: ya. Jesús contó de alguien que tenía una viña y que la había cuidado y quién sabe qué tanto, pero la viña no estaba dando frutos. Y entonces el Señor dijo: ve y acaba con eso. No, Señor, déjala un año más, pero si no da fruto, entonces actúas. Es como decir: ya sé que está mal, pero dame esta oportunidad, yo voy a corregir, yo voy a intervenir, detén tu justo juicio, solo dame este tiempo para arreglar las cosas. Ya sé que México merece más que Turquía, pero detén tus justos juicios y ayúdanos como iglesia a hacer lo correcto. El Señor dice en su palabra que Él ha puesto guardas en los muros de la ciudad. Jerusalén, yo he puesto centinelas sobre tus murallas, sobre la ciudad.
Ellos orarán continuamente, día y noche. Jerusalén, he puesto centinelas sobre tus murallas. Ellos orarán continuamente, día y noche. ¿Sí, iglesia? Porque ya no puede ser el día de la oración la cenicienta de todas las iglesias en nuestro país, porque ya no podemos arriesgarnos tanto. Podría decir Jerusalén, vamos a decir Orizaba, he puesto centinelas sobre tus murallas, ellos orarán continuamente de día y de noche. México, he puesto centinelas sobre tus murallas, ellos orarán continuamente día y noche. Familia García Gallardo, familia Gallardo Mora, he puesto centinelas en tu casa, ellos orarán continuamente día y noche. Familia Gallardo Méndez, familia Vargas, no descansen ustedes, quienes, nosotros, que dirigen sus oraciones al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar. Nada que tengo sueño, nada que estaba yo en ayuno y ya me dio hambre, nada de que sí puedo ir a la oración, pero no tengo tantas ganas, voy a evitar llegar a tiempo, llegaré al final, nada más para que vean que llegué. No, tu familia necesita que te pongas las pilas. Tus hijos necesitan que te apliques. No se trata de, está la oración y hago como que estoy orando. No nos engañemos. Mis hijos necesitan mi oración de a de veras, mi oración. Mis nietos necesitan que sí tome yo en serio la oración. Tú necesitas tomar en serio la oración. Dijo el Señor, ustedes son culpables de que mis días santos son como una labor más de la agenda de ustedes. Y así me han insultado. Así que sí podemos venir a la oración, pero no queremos, pero no tenemos ganas, pero estamos ocupados en otras cosas. ¿Cómo aspirar a que los justos juicios de Dios se detengan si no estamos comprometidos con la familia o con la iglesia o con la ciudad? Pensaba que todos esos niños turcos y todo lo que ha sucedido en el mundo y las inundaciones horrendas, no sé cómo se sienten los niños pequeños ante un evento así. No saben qué está pasando, tienen frío y tienen hambre, o están heridos y tienen mucho dolor, o están abajo de los escombros de algo con mucho miedo. No sé cómo se sentirá una madre que perdió a su niño en las toneladas de lodo o de agua, o abajo de un edificio, porque eso está pasando todos los días y no debemos pensar que está tan lejos de nosotros, porque el Señor Jesús dijo, a ellos no les está pasando eso porque sean peores que ustedes. Ustedes tienen que arrepentirse, ustedes también tienen que arrepentirse. Orizaba, he puesto centinelas sobre tus murallas, ellos orarán continuamente día y noche. Familia García Gallardo, familias, no descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No se den descanso, ni tampoco dejen a Dios descansar. Hagamos lo que corresponde por el bien de nuestra ciudad, porque nuestros hijos sí tengan un mañana, porque nuestra vida sí tenga esperanza, porque nuestra iglesia sí progrese y sí se convierta en las personas, porque seamos un ejemplo de compromiso. Vamos a ver, ¿habrá iglesia en Turquía? Sí la hay. ¿En Tailandia? Sí la hay. ¿En Brasil? Sí la hay. También México tiene iglesia. ¿Cuál será la diferencia entre ellos y nosotros? La gracia de Cristo, amados, nada más. Pero no vamos a subestimar esto. Cada día niños desaparecen de su hogar.
Cada día personas desaparecen. Cada día se anuncian balaceras y muchos muertos. Cada día enfermedades infantiles horrendas. Cada día familias haciéndose pedazos. Cada día jóvenes descarriados y totalmente desorientados. Así que nosotros no debemos darnos descanso. Necesitamos ponernos como Aarón entre la mortandad, entre los muertos y los vivos. Aquí, este mundo perdido y tóxico. Y aquí en medio se trata de tus hijos y nietos. Se trata de las generaciones futuras. Nuestros niños deben tener un futuro seguro. No les vamos a robar su mañana. Debe haber agua y debe haber alimentos y debe haber escuelas seguras. Se está tratando de erradicar el perreo en las escuelas primarias, ya los otros ni se diga, no hablemos de eso, y los preescolares, pero es que se está tratando de hacer esa labor. Nuestros hijos nos necesitan que la iglesia se pare firme y tengamos convicciones verdaderas y defendamos lo que creemos, porque Dios está diciendo: pretendo destruirlos, sí, y quiero desahogar mi ira porque me han insultado y ofendido y me han desafiado abiertamente, pero andaba yo, antes de desahogar mi ira, andaba yo buscando un justo que se pusiera en la brecha. No nada más que se pusiera en la brecha, que fuera justo. Clámanlos y Jehová los oye. Clámanlos. Así que no quiere decir que Jehová oye a cualquiera. Clámanlos justos. Y para no destruir Sodoma y Gomorra, Dios quería encontrar unos justos, nada más que no hubo. Tampoco en el diluvio los hubo, y no los está viendo en esta época en muchísimas partes del mundo entero. No, Dios dice: yo no quiero destruir. Es que esa no es mi pretensión. He buscado un justo que se ponga en medio. No somos mejores. Los mexicanos no somos mejores que otros países. No lo somos. Estados Unidos legalizó el aborto. Algunos estados de México también, pero hacemos otras cosas muy malas. Una corrupción tan ofensiva, alarmante, tan cínica. Es un insulto a la sociedad y a Dios. Que esa corrupción no entre en la iglesia. Que no seamos culpables de idolatría y homicidio en la iglesia. Que no seamos culpables de corrupción en la iglesia. Que no somos culpables de mentira y descarrío y de adulterio en la iglesia. Eso no. Que Dios encuentre en la iglesia justos, que puedan detener los justos juicios de Dios y decir: ya sé que lo merezco, ya lo sé. Detén tu juicio, déjame arreglarlo, solo dame un tiempo. Déjame ponerme las pilas. Voy a estar orando y arreglando unos asuntos. Solo deja que pueda orar en la iglesia y evangelizar mi ciudad y traer tantos salvos a esta casa como pueda. Solo deja que yo me arrepienta y me reforme. Dame un tiempo antes que tu ira se desate también en México, también en mi casa, también entre mis hijos. Porque el Señor claramente dice: les mando que busquen y trabajen por la paz y el bienestar de la ciudad donde ustedes están. Porque de la paz y el bienestar de la ciudad dependerá la paz y el bienestar de ustedes. Que si nos cae el palo, nos afecta a todos.
Así que tomemos seriedad. Y les pido que seamos una iglesia que ora, que clama, que busca, que se arrepiente, que canta, que viene a las vigilias, que levanta oraciones, que tiene un pacto con Dios de amarlo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Que Dios es fiel y merece toda honra y gloria de parte nuestra. Oremos al Señor, amados, y pongámonos en la brecha. Que tu casa tenga los justos que la librarán. Que tus hijos te tengan un justo que puede apaciguar a Dios por un rato. Y de manera permanente, si es posible, si el arrepentimiento viene y nos convence a todos. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y los primeros en arrepentirnos somos nosotros, la iglesia. Si hay arrepentimiento en nosotros, entonces esa impartición será sobre nuestra casa, sobre nuestros amigos, vecinos, sobre nuestra iglesia y la comunidad. Que el arrepentimiento venga y que el Señor tenga de nosotros misericordia. Que como en otras naciones hay juicios, en otras hay brotes de avivamiento, en otras la gracia de Dios los ha visitado. Que si Dios nos visita a esta ciudad o a este estado, no sea con juicio, sino con avivamiento. Y no depende de Dios, sino de nosotros. No depende de Dios, sino de nosotros. Si hay una visitación del Señor, que no sea de juicio, que sea para avivamiento, que sea para salvación. Que en nuestra ciudad no se mueran miles de orizabeños, sino que se salven miles, porque llegó el avivamiento y el arrepentimiento. Depende de nosotros, iglesia, no de Dios. Las promesas ya fueron dadas. Amén. Dios tiene pacto, nosotros también.